Lovera de Sola. Martes culturales, ustedes pueden conversar con su anfitrión Roberto Lovera de Sola y llamarlo a través del 264-1494, el 264-1619. Como siempre, les saluda el personal de Radio Sintonía, encabezado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección de la estación, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción. Naturalmente, Diego Armando Agüero en la producción ejecutiva, quien les habla, Turi Agüero, y la magia del sonido en las manos de Luis Guillermo Martínez. Nos vamos entonces con Roberto Lovera de Sola y buena vibra. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Desde aquí de Radio Sintonía les saluda Roberto Lovera de Sola en este día llamado por nuestro compañero Turi Agüero, que es el dueño del programa, que me invitó. Estamos entrando en el 7º año, hace una vez a la semana, y él inventó ese nombre de Martes Especiales de Roberto Lovera de Sola, porque yo siempre lo digo porque parecería una chonería de mi parte llamar a un programa con mi propio nombre, ¿no? Pero eso es obra de Turi. En verdad, amigos, tenemos aquí presente, estamos muy encantados, al doctor Rafael Tomás Caldera, al doctor Juan José Caldera, hijo, ustedes saben, del doctor Rafael Caldera, y que acaba de publicar una muy bella biografía de su papá, muy bien documentada. Vamos a conversar con él sobre eso. Pero previamente hay algunos comentarios que yo quisiera decir. Que ayer, lunes, fue esa gran reunión internacional convocada por María Corina Machado, con la invitación a 3 expresidentes democráticos latinoamericanos, el doctor Pastrana de Colombia, el ingeniero Piñera, Sebastián Piñera de Chile, y el expresidente Calderón de México, presentes con un auditorio de 1,000 personas, lleno. Ya le voy a explicar la extraordinaria sentido de aquella reunión ayer. Y sobre todo aunque fue presentado todo por María Corina Machado, que fue la organizadora, en verdad el discurso final de ella hay que recalcarlo, porque presentó lo que es el programa de la transición democrática de Venezuela, que aparentemente cada día parece más nítida. Ahora bien, el gran valor de esta fue las exposiciones que cada presidente dijo, reflexionando desde luego sobre la democracia en América Latina, sobre la democracia como concepto, sobre la democracia constitucional, sobre los derechos humanos. O sea, dijéramos, lo que estábamos ahí sentados escuchando, fue realmente como una inmensa clase que reúne una cosa muy extraordinaria, que es además la experiencia de gobierno de cada uno de estos presidentes democráticos que fueron elegidos por sus pueblos, cuyos elecciones no fueron cuestionadas en ningún momento, ni siquiera la del presidente Calderón, que ganó con 1,5 puntos al otro candidato, en fin, y que gobernaron de una forma democrática. Y queríamos entonces, 20 Venezuela, la organización que lidera María Corina Machado, tenía además la tarea de producir esto en el mes de enero, que es cuando se crea la democracia. En verdad, el 23 de enero, yo no quiero ofender a nadie, pero el 23 de enero es el día de la democracia y de la libertad, no de otra cosa. De tal manera que los que podemos celebrarlo fueron los que éramos niños, testigos, estábamos aquel día y todavía lo recordamos. Yo personalmente me llamo hijo del 23 de enero, pues. En mi caso personal, por una cosa que para mí es entrañable, que en la madrugada, después que se constituyó la Junta, sirvieron el desayuno, no había amanecido, no habíamos dormido, como toda Caracas, y yo le pregunté a mi papá, ¿qué es la democracia? Él me dijo, es el mejor sistema, hay que trabajar y luchar por ella. Fue su gran lección ese día. Bueno, esto fue lo que tuvimos. Entonces, una reunión de estímulo, de trabajo, de buenas ideas, de petición continua por la libertad de nuestros presos políticos, de tal manera y desde luego todos los presidentes aludieron y refutaron la especie aquella,
lanzada por el señor Maduro de que era un acto financiado por el narcotráfico. Imagínense que estando el doctor Pastrana, que si alguna batalla tuvo que dar fue contra la guerrilla narcotraficante colombiana, entre otras cosas. Bueno, esto es un momento singular, ya sé, porque me lo dijeron los compañeros ayer, pronto van a aparecer en las redes estos discursos, que vino acompañado por un cuarto texto de el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, este gran humanista, que por razones de salud no pudo estar con nosotros, aunque deseaba estar, y mandó un maravilloso texto que aparecerá en las redes muy pronto. Cuidado si hoy, mañana, pasado ya lo tendrán, al igual que el discurso de cierre de María Corina Machado, y previo el discurso celebrando el 23 de enero y pidiendo un nuevo 23 de enero del doctor Aristigueta Granco, que es el único de los miembros de la Junta Patriótica, era el representante de COPEI en la Junta Patriótica, que aún está vivo y que dice: regálenme otro 23 de enero. Así terminó. De tal manera que queríamos, simplemente es un hecho político útil, estimulante. Había mucha gente joven que habrá sido una gran clase de lo que es la democracia. Celebramos mucho esto. Ahora bien, tenemos aquí a Juan José Caldera, uno de los hijos del doctor Rafael Caldera, abogado, político, fue gobernador del estado de Yaracuy, hombre de gran, actualmente entiendo que profesor en la Universidad Monte Ávila, Derecho Constitucional, me dijo Rafael Tomás. Derechos humanos, di primero constitucional, pero me he enfocado más en los derechos humanos. Magnífico, magnífico. De tal manera que, bueno, él ha escrito este libro que lo publicó la editorial Libros Marcados, que se llama Mi Testimonio, que es una biografía de su padre Rafael Caldera, y que yo quería decir lo siguiente, que consideré desde que lo leí difícil para un hijo escribir la biografía de un padre, por más cercano que haya sido este padre, como fue el caso de los hermanos Caldera Pietri, pues, sin excluir nunca a su mamá doña Alicia, pues. Pero de todas maneras, teniendo los papeles y los archivos del doctor Rafael Caldera, bueno, Juan José, perdón, que Rafael Tomás es el amigo mío entre ustedes. Así es. Nos llevamos meses, nos conocimos casi al final de la adolescencia, o sea que es una amistad. Y es el gran intelectual de la familia. No, el gran intelectual, sí. Entonces, y mil cosas más que no solo, yo creo que es el más grande medievalista que tiene Venezuela, entre sus miles de atributos, pues. Y esta es una biografía muy bien documentada, con muy bien notas a pie de página, que nos descubren detalles muy interesantes de la vida del doctor Rafael Caldera, porque claro, como es lógico, más conocida de su vida pública, más o menos desde que él funda la UNE. O hay un detalle que yo siempre lo distingo con una gran importancia, para mí lo es, que fueron los dos artículos que en enero de 1936, antes de cumplir, fueron publicados antes del 24, antes de cumplir 20 años, el doctor Rafael Caldera, un estudiante universitario, publicó estos dos libros donde está establecido lo que debía ser la política social de Venezuela, a lo cual él después se dedicó como experto en derecho laboral y como autor de un libro clave que es su Derecho del Trabajo, su tesis de doctorado, en fin, una vida entera dedicada, que en el entierro te acordarás que tu hermano Andrés dijo que era el primer defensor de los obreros de Venezuela, y eso es verdad, porque las ideas de su libro y su prédica política, porque desde muy temprano ya hubo los primeros núcleos socialcristianos en Venezuela, se divulgaron todas esas ideas en favor de, previo a que había sido corredactor de la ley del trabajo, la primera ley del trabajo que tuvo Venezuela, pues. De tal manera que, este libro está lleno de interés, de cosas muy interesantes, de observaciones muy interesantes. De tal manera que desde que lo leí te llamé corriendo, Juan José,
Juan José estaba yéndose a Miami porque le nació una nieta, y dijimos, bueno, en enero lo hacemos porque es un libro que en la bibliografía política venezolana es fundamental. Desde luego está todo contado. Hay una muy interesante cosa. Primero, la historia de la familia y la historia de por qué él fue un hijo adoptivo por la muerte de su mamá y posiblemente la incapacidad en esos años de su papá de poder asumir. Trató, pero no pudo. Sí, trató. Y como contaba papá, renunció a su hogar para darle un hogar a papá y se lo entregó a su tía, pues, y casada con Tomás Liscano, que fue también un político de mucha altura, y que no tenían hijos y que se dedicaron a él con total y absoluta devoción. Yo llamaba a mi mamá. Así es. Él decía que había tenido 2 padres y 2 madres. Sí. Y los amaba profundamente a todos, ¿no? Sí. Así es. Esa parte es muy interesante por todos esos avatares larenses y aracuyanos, ¿no? Y luego, bueno, eso que él, no me acuerdo en qué texto él lo dice, mira, yo en una entrevista, no había bachillerato, nos vinimos a Caracas para que yo estudiara bachillerato porque no había bachillerato. En todo el estado de Yaracuy no había un liceo de educación secundaria, un instituto de educación secundaria. Lo había habido antes, pero lamentablemente tuvo que cerrar por los problemas del país. Entonces mandaban los muchachos al colegio La Salle de Barquisimeto, internos, pero a él no quisieron mandarlo interno. Por eso perdió un año, pero lo aprovechó aprendiendo mecanografía y aprendiendo a empastar libros. Él mismo empastó mucho. Eso es un detalle que yo nunca había conocido, ni siquiera él mismo me lo contó. Porque como yo digo, yo no me atrevo a llamar mi libro biografía, sería demasiada pretensión de mi parte, ¿verdad? Pero yo tenía un compromiso conmigo mismo, con mis hijas, con mis nietos, con el país, con la gente que lo quiso tanto, porque uno, por haber vivido tan cerca de ellos, yo hablo de papá y de mamá, uno puede dar testimonio de cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo nunca les escuché decir a los dos, a ninguno de los dos, en privado, nada distinto de lo que decían en público. Era exactamente lo mismo. Eran total y absolutamente cristalinos, auténticos hasta los huesos. De manera que esa fue una de las grandes lecciones que recibimos, de las muchas lecciones que recibimos de ellos, ¿no? Eso es muy importante para un político, y más si llega a ser presidente, porque es muy importante que el país le crea, que tenga confianza en lo que le dice un presidente que le miente a diario a la gente, como lo estamos sufriendo actualmente. Crea una situación terrible en el país, ¿no? Bueno, eso son cosas que uno podía... más grave en un país tan suspicaz como nosotros. Es más grave aún la mentira política. Claro. Papá era total y absolutamente cristalino. Y esa fue una... Bueno, él le contesta a Milagro Socorro en la última entrevista que dio cuando cumplió 90 años, que la virtud que más apreciaba era la sinceridad. Bueno, uno puede contar allí cosas como esta, ¿no? Porque tú decías, se dedicó al derecho del trabajo. Bueno, yo que soy abogado, admiro el récord estudiantil de papá. Yo creo que es difícil, a lo mejor hay otros casos, pero papá en 6 años de carrera, todas sus notas finales fueron 20, salvo 2 19. No sacó un 18. De manera que ha podido dedicarse al civil, al mercantil, a hacer fortuna lícitamente, a llevar una vida más tranquila, sin los avatares que tuvo que pasar. Prefirió dedicarse por entero al servicio de la nación, y a través del derecho del trabajo proyectó su vocación por el país, ¿no? De manera que yo creo que si algún valor tiene ese libro es precisamente el que uno pudo vivir tan cerca de ellos, ¿verdad? Por eso es que dicen que algún biógrafo, no sé, de los miles que hay, que dicen que verdaderamente los que conocen a los personajes son los que los han conocido. Lo han tenido cerca, por lo menos yo aspiro a que quien realmente quiera conocer de ellos me lea también, porque hay gente que escribe horrores sin ninguna base también. Y papá fue un cristiano en la política, eso a mí me pareció importantísimo. Se dedicó a la política por mira, yo que soy humanista cristiano, que estuve tan cerca de tu papá, que soy un creyente, la fe de tu papá a mí me conmovía, claro, me conmovía. Claro.
Bueno, y por eso su voluntad era férrea, inquebrantable, y lo mismo mamá. Sí. Y por eso la trayectoria de ambos, que como pareja, porque a mí me parece que no solamente papá es un ejemplo para las nuevas generaciones, ambos como pareja tuvieron casi 70 años de matrimonio. Yo nunca los escuché hablarse el uno al otro en tonos altisonantes. Había un respeto total del uno por el otro. Y luego, mira, en el caso de tu mamá, la creación del Museo de los Niños, eso es una cosa extraordinaria. Sí. Bueno, por eso, porque estaban animados de una... el último capítulo del libro se refiere a un tema que se trata este sábado en el foro donde se va a presentar un tercer libro de él organizado por... Aquí este libro comenzará a circular después de esta semana, que se llama Justicia Social Internacional, con textos desde luego de Rafael Caldera, de una biblioteca que se llama Biblioteca Rafael Caldera, creada por Rafael Tomás y Andrés. Rafael Tomás y Andrés. Es el tercer libro. Sí, vamos a hablar de todo ello más adelante. Bueno, yo debo hablar más del mío que de esto, porque... no, pero de todas maneras hay que decirlo. Y bueno, todos son una contribución al centenario. Sí, yo sé que son una contribución al centenario que es el año que viene. Acaba de cumplir 99 años. Sí, de haber nacido, exactamente. Y se recordará el año que viene, ¿no? Pero el libro tuyo viene muy bien, no solamente porque además desde luego, eso lo sabes tú que eres político y lo supo muy bien tu papá, que siempre son personajes que por actuar dejan una huella, pero también hay una cantidad de normales polémicas, sobre todo con políticos democráticos como él. Pues. Pero por eso yo aspiro que me lean, ¿no? Claro. Por ejemplo, un capítulo que a mí me costó mucho escribirlo, porque fue muy duro para todos, fue lo que pasó en Copey. Claro. Yo lo titulo Copey le dio la espalda. Hay gente que se dicen historiadores, que presentan una realidad totalmente falsa. Por ejemplo, decir Caldera acabó con Copey, pero si Caldera fue expulsado de Copey siendo el fundador del partido. Ningún partido venezolano lo hizo con sus líderes fundadores, ni Acción Democrática, ni URD, ni el Partido Comunista. Bueno, y lo más grave, Roberto, es que la dirección de Copey tenía en sus manos una encuesta de comienzo del año 93. Yo la cito y yo escuché la exposición de 2 horas, pues papá me invitó a que lo acompañara. Y según esa encuesta, si Caldera era el candidato de Copey por primera vez iba a sacar mayoría en el Congreso. Y en lugar de postularlo, lo expulsaron de Copey. Bueno, y a pesar de eso, gana las elecciones, no solamente sin el apoyo de Copey, sino contra la voluntad de la dirección del partido. Yo digo de la dirección. Bueno, ya no estaba. Porque muchos dirigentes de base de Copey no acató la instrucción de la dirección y trabajó por la elección de Caldera. Tú sabes que en ese comité de la campaña, que yo estaba en el grupo cultural, pero yo solía ir a muchas cosas cuando sabía que tu papá iba a estar presente para comentarle cosas, y escuché muchísimas cosas. En esa... Muchos de los, vamos a llamar disidentes copellanos, incluso la gente de la izquierda cristiana, todos amigos, compañeros, astronautas, toda esa gente volvió al 93 a trabajar. Incluso había gente que me veía y me decía, tú no sabes quién soy yo, pero yo soy fulanito, porque hacía 20 años que no nos habíamos visto. Claro, pero lo más grave de todo, en mi opinión, es que a pesar de que Copey formalmente no lo apoyó, Caldera gana las elecciones. Y en lugar de ofrecerle Copey apoyo a quien había sido su fundador, que iba a enfrentar un gobierno muy difícil, ¿verdad?, se fue de una vez a la oposición, ni siquiera lo felicitó. Cuando Copey, Convergencia y el MAS hemos podido hacer mayoría en las 2 cámaras, ¿cuán distinta ha podido ser la historia posterior de Copey y quizás del país si Copey hubiera asumido otra posición? Entonces, ¿cómo puede un historiador decir Caldera destruyó a Copey, se comió a sus hijos como Cosmo? ¿Qué es eso? O sea, eso no puede ser. O las versiones... No, y además que los hechos demuestran que no es verdad. O las versiones sobre lo de Chávez, ¿no? Hasta la barbaridad. Es decir, yo acabo de ver en un libro escrito por un general que está radicado en Miami, que lo estaba presentando, por cierto, la semana pasada, que dice que Hugo de los Reyes Chávez, el papá de Chávez, hablaba de Caldera como su compadre. Pues eso lo desmintió el propio Chávez. Caldera no conocía a Chávez,
el 4 de febrero del 92, como casi todo el país. Y el propio Chávez dijo en una oportunidad, mi padrino Eligio Piña. Bueno, y todavía hay quienes pretenden, este señor general se atreve a decir en su libro, imagínate tú, que a Caldera le escribieron el discurso del 4 de febrero. Uno dice, ¿cómo, señor? Pero por favor, además eso fue un discurso que está en YouTube. Sí, pero fue improvisado, además claro, yo estaba ahí. No, y tú estabas ahí porque eras diputado. Y los demás estábamos porque los compañeros me llamaron, mira, el presidente va a hablar, no te preocupes, aquí tengo la televisión. Lo vio todo el país. Claro. Bueno, y dice que... Y luego lo repitieron muchas veces. Exacto. Y dice que el ambiente interno del Parlamento era contrario al discurso de Morales Bello. Todo lo contrario. Cuando Morales Bello dijo mueran los golpistas, aplaudieron a rabiar, a Deco y Copellano también. Bueno, entonces son cosas que lamentablemente uno tiene que aclarar, porque no es posible que se repita. Se aplaude hoy día a mucha gente que hizo posible el triunfo de Chávez, que trabajó por el triunfo de Chávez. Comencemos por Luis Miquelena, por ejemplo. Nos parece muy loable que haya rectificado, nos parece muy loable que diga las cosas que hoy día dice, pero él fue artífice en la elección de Hugo Chávez. En cambio dice, no, Caldera es el culpable. Una vez se lo dijo una señora entrando al hospital de clínica y dijo, ¿por qué si yo no voté por él? Bueno, porque obviamente lo que hay que preguntarse es por qué una mayoría de venezolanos lo eligió, y hacer una reflexión seria para que... Mira, y eso, Juan José, es un tema muy serio de historia y de reflexión política. Toda la caída vamos a llamarla la caída de la Cuarta República, pues. Exactamente. Eso es, hay que examinarlo. Exactamente. Es que Juan Carlos Zapata escribió un libro que que el título es así como El suicidio de una nación. Claro. ¿Comprende? Claro, hay que reflexionar, porque si no, cuando superemos esta situación, que por los vientos que soplan estamos cerca de encaminarnos, bueno, tenemos que no cometer los mismos errores. Entonces es muy fácil decir, no, la culpa la tiene fulano. Ves que es lo más cómodo. Claro. Y generalmente es la frase que te decía de Félix Luna, ese gran historiador argentino, que decía, los que nada hacen nunca se equivocan, que muchos de esos que critican no hicieron nada, ni positivo ni negativo. Pero si es que, mira, 2 meses y pico antes de los 3 meses, después del 4 de febrero, ¿tú sabes quién visita en el cuartel de San Carlos a los detenidos por el golpe del 4 de febrero? Yo lo cito ahí. El ministro de la Defensa de Pérez, el general Ochoa Antiche. Y al salir declara, voy a abogar por su libertad siempre y cuando muestren arrepentimiento. Este general de que estoy hablando, que acá presentó un libro en Miami, creo que se llama El Delfín de Chávez, el Delfín de Fidel, dice, eso sí me pareció interesante, recoge el parte que recibió el general Ochoa como ministro de la Defensa del golpe. Había casi 150 oficiales comprometidos, entre tenientes coroneles, mayores, capitanes, hasta soldados y tenientes, sí, pero entre oficiales casi 150. Y él dice que el 95% de ellos fueron inmediatamente reincorporados a la fuerza sin castigo de ninguna naturaleza, entre ellos el capitán Rodríguez Torres, que fue el ministro, el general Rodríguez Torres, que dirigió el asalto de la casona, donde hubo 15 muertos. Bueno, y sin embargo, el culpable es Caldera. Bueno, ¿cómo es eso? Sí, y además primero el 4 de febrero, el hombre que realmente le tomó el pulso a lo que estaba sucediendo fue Rafael Caldera. Eso, a pesar del ambiente. Mira, en tu libro están esos dos testimonios muy hermosos, el que escribió Manuel Alfredo Rodríguez y el que escribió Luis Castro Leiva, que no se puede pedir más. Bueno, y una cosa que ustedes hicieron muy bien, yo estaba ahí, en reeditar ahora los causavientes con su... Mira, Roberto, yo estaba en el Congreso, sentado detrás de papá el 4 de febrero. Yo escuché a un alto dirigente de Copey, que no voy a mencionar, comentarle a otra persona, no podemos dejar que el hombre hable. O sea, no querían que Caldera hablara. Ese era el ambiente que había.
dentro del Congreso. La cosa es que no le podían impedir no porque él era senador vitalicio. Exactamente, y la Constitución preveía justamente la condición del senador vitalicio para eso, para que en los momentos importantes tuviese una tribuna desde la cual hablar del país. Él nunca fue a votar como senador vitalicio. Él consideraba que la institución del senador vitalicio no era para contarse como un voto en elecciones parlamentarias, pero sí las veces que tuvo que ir a hablarle al país hizo uso de la tribuna que le confería la Constitución. Mire, y te voy a preguntar una cosa que me pareció muy interesante, que en la última edición, la séptima, que es la que yo volví a leer en estos días, de los causavientes, hayan incluido ustedes ambos discursos, porque el discurso del Caracazo es importantísimo, claro, y tan relacionado, para mí tan relacionado. Claro. Es la meditación sobre Venezuela. Por eso, por el primer discurso, es que el 4 de febrero intentaron hacer un acuerdo para que nadie hablara, pues no querían que Caldera hablara. Sí, incluso después la Radio Bemba, ¿no?, dijeron que no hubo sesión el 27 de noviembre para que Caldera no hablara. Sí. No sé, eso no sé si eso era verdad. No fue el 27 como la del 4, que sí fue el 4, sí. fue poquito después, un día o 2 días después del 27 de febrero, ¿no? Creo que fue el 1 o 2 de marzo, porque además creo que era un año bisiesto, no sé, pero creo que fue el 1 o el 2 de marzo la sesión. Ahora hay otra cosa muy interesante con el discurso del Caracazo, que es ahí hubo después un debate donde intervino bellamente el doctor Gonzalo Barrio, como era su forma de ser, incluso que prácticamente se adhirieron hasta la izquierda, porque eso duró una sesión y continuó en la siguiente sesión. Sanín lo reproduce en su libro sobre el Caracazo. En fin. Bueno, Caldera intentó que el gobierno rectificara y se puso a la orden del presidente Pérez para analizar los problemas, porque ya veía lo que podía venir si seguíamos por ese camino, y el 4 de febrero rechazó categóricamente el golpe, de manera que es una infamia decir, es una infamia. Quien lea el discurso puede constatar. Por lo menos yo he contado 4 momentos en que habla en contra. Sí, no, por supuesto. Bueno, clarísimamente. Este general de que te estoy hablando dice que le habían ofrecido la presidencia de la Junta para que Chávez fuera el poder detrás. Imagínate tú, y eso lo dice un hombre que ha ocupado esas posiciones, ¿no? Esto es una cosa increíble. Entonces, bueno, yo me sentía en el deber de contar mi testimonio, y que quien quiera realmente analizar las cosas pueda leer una y otra y se haga su propia opinión. Tú decías algo que para mí fue muy importante. Yo trabajé en este libro 2 años. Tenía que estar muy bien documentado. Yo no podía decir nada para que quien lo leyera dijera, claro, si es el hijo de Caldera, ¿qué va a decir? No soy yo quien lo está diciendo. Eso está respaldado. Por ejemplo, sobre el capítulo de Copey está respaldado por declaraciones publicadas en los medios, y así todo en general, ¿no? Porque me parecía muy importante que tuviera una sólida. Hay una cosa también de la que se hablaba, y no era un denuesto de ninguna especie contra nadie, sino que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, después del golpe, se dieron cuenta que el número de oficiales que estaban implicados era tan grande que no podían mandarlos a retiro, porque la 4ª parte del ejército iba a los cuales se había dedicado el Estado a formarlos. Pero los incorporaron, dice este general, por cierto. Los incorporaron sin castigo alguno. Entre ellos Rodríguez Torres, lo menciona expresamente, que fue el que dirigió el asalto a la casona, era capitán, y allí murieron 15 personas, y fue reincorporado a la fuerza sin castigo alguno. Y Caldera gana las elecciones 2 años después, y en 2 años no hubo uno solo de los implicados en el golpe que hubiese sido enjuiciado y condenado, a pesar de que estaban confesos como Chávez. Y habían habido, según creo que el trabajo tuyo, 200 sobreseimientos y pico. Empezaron con Carlos Andrés Pérez, continuaron con el doctor Velázquez. Exactamente. Bueno, papá decía, ¿y cómo no suelto a Chávez si fue el primero que se rindió y que además llamó a los demás a la rendición? Bueno, además la misión de Caldera era pacificar nuevamente al país, que cuando asume la presidencia en circunstancias terribles, en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo político, muchos decían, ni siquiera Caldera va a ser capaz de
de aguantar esta situación. Durará meses, decían. Bueno, y estuvo 5 años y no hubo un muerto en una manifestación, no hubo un conato de estallido social, no hubo un conato de golpe de Estado. Entonces... Es más, yo creo que evitó, esta es una interpretación mía, completamente mía, él al pagar todo el dinero que los banqueros se llevaron, evitó un nuevo Caracazo. Un sí. Caracazo de la clase media. Sí, sí. Bueno, pero le salvó, para mí, le salvó los ahorros a una cantidad de gente que los había colocado para vivir de los intereses, los ahorros de toda su vida. Claro, bueno, a él le tocó subir el precio de la gasolina varias veces y no hubo un conato de estallido social. Nunca. ¿Y cuál fue el promedio del precio del barril de petróleo de esos 5 años? $15. Y el último año el promedio fueron $9 y no hubo, y había abastecimiento y no había las colas que se están viendo hoy día terribles. O sea, logró capear el temporal y sacar el país adelante. Como él dijo, al terminar su gobierno, dijo, en mis manos no se perdió la República. ¿No? Entonces no es justo que... Ahora, de todas maneras, hay una cosa que no es, Dios me libre, no es ninguna crítica, sino que el tiempo va a aclarar las cosas. Claro. Yo una vez Pero hay que darle instrumentos a quien quiera, además, y ordenarlos y organizarlos como has hecho tú, porque todos estos instrumentos, quienes somos estudiosos de la historia contemporánea, sabemos cuáles son y dónde están y dónde se publicaron, pero otros no, y para que la gente se dé cuenta, y que hay muchas cosas que son cosas que se propagan de voz a voz, que no se corresponden a ningún trabajo Y particularmente la juventud, ¿no? El último capítulo me parece importantísimo. Yo lo hablo, rehabilitar la política, ¿no? Que es el título del foro de este sábado. Porque Caldera fue un cristiano en la política, que ingresó a la política siguiendo la doctrina papal de que la política es la forma más excelsa de la caridad después del sacerdocio. Tan es así que tuvo el reconocimiento de la más alta jerarquía eclesiástica en el mundo. Juan Pablo II fue su amigo, le hizo un honor cuando lo invitó inédito en la historia de la Iglesia, invitarlo a pronunciar el discurso de orden en el acto con motivo de los 20 años nada menos que de la encíclica Popularum Progressio de Pablo VI, en presencia de Juan Pablo II y de 52 cardenales, entre muchos otros que estaban allí. De manera que significa el reconocimiento de su Iglesia, de su vida. Entonces, ¿cómo se puede decir que era un político ambicioso, obsesionado por el poder? No, quien quiera juzgarlo así es porque no quiere conocerlo. Pero estoy seguro de que la juventud que busca referencias puede encontrar. Vamos a ir, pues, un tema sumamente interesante al corte. Y ya regresamos, amigos, aquí con Juan José Caldera y este diálogo casi familiar sobre un hombre que para los dos fue y será y siempre entrañable, el doctor Rafael Caldera. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Bueno, mujeres, a sacar cuenta. Cuéntame, Carmen. Mira, cada empanadita nos sale en 8 bolívares sin contar la ganancia. Ajá, ¿y en cuánto vamos a vender las empanadas? Yo propongo venderlas en 2 bolívares. ¡No, Carmen! En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla. Energía para el pueblo. Gobierno bolivariano. Milver Medina y Keila Herrera nos traen Entre Cosas, una revista informativa donde podrás enterarte de temas de interés, actualidad, deportes, salud, belleza y tecnología. Además, podrás interactuar y disfrutar de la mejor música con la participación de invitados especiales. Entre Cosas.
Todos los martes a las 3 de la tarde por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo en Radio Sintonía, en los martes especiales de Roberto Lovera de Sola. Nuestro entrevistado hoy es el doctor Juan José Caldera. Nos hemos reunido para especialmente comentar esta biografía de su papá, Rafael Caldera, hecha con todos los detalles y curiosidades y puntos de vista con que se hace una biografía. Pero yo quería, Juan José, primero... ¿Y de mamá? De ambos. Como pareja, porque la familia. A mí me parece que como pareja son un ejemplo para las nuevas generaciones. Sí. No, era una cosa... quería decir simplemente esto. Este domingo en el Teatro Chacao, este sábado a las 10 de la mañana, se va a presentar un nuevo libro que recopila una serie de temas. El libro se llama Justicia Social Internacional, que toca los temas internacionales desde el punto a través de textos de Rafael Caldera. El libro va a ser presentado por su prologuista Asdrúbal Aguiar y otras personas. Luego quería decir, Julio César Pineda y el padre Ugalde. El padre Ugalde, Julio César Pineda y Asdrúbal Aguiar van a presentar este libro, y ya vamos a volver a eso porque el tema de la reunión es, tú me dijiste, van a hablar alrededor... Lo llaman rehabilitar la política, se llama el foro, ¿no? Pero sí, la idea es hablar de la justicia social internacional. Sí. Por eso está Julio César como internacionalista, Asdrúbal como experto en derechos humanos y el padre Ugalde, que por cierto es amigo del Papa Francisco. Tienen una amistad muy, muy larga. Yo no sabía, le oí comentar a Rafael Tomás ayer en el programa con Julio César que habían estado juntos cuando el padre Ugalde estudió filosofía en Alemania. Yo sabía de boca del padre Ugalde que habían conversado mucho en Argentina cuando el Papa era el cardenal Bergoglio, ¿no? Claro. Jesuita, primer jesuita que es Papa, como el padre Ugalde también es jesuita, ¿no? Sí, claro. Y que tenían pues una amistad fluida antes de que lo escogiera el cónclave como Papa. Tú sabes que dicen que está circulando en estos días, tras la decisión de Obama, un chiste en La Habana donde el Che Guevara y Fidel conversan y le dice: ¿cuándo volveremos a tener relaciones con los Estados Unidos? Y entonces el Fidel le dice: cuando haya un negro en Washington y un latinoamericano sea papa. Porque ambos tuvieron que ver con la decisión, pues. Sí. De tal manera que, y quería decir, aunque yo he hablado aquí de estos libros, estos forman parte de una biblioteca Rafael Caldera que están haciendo Rafael Tomás Caldera y Andrés Caldera, sus hijos también. Primero apareció el libro llamado La Venezuela Civil, Constructores de la República, con una serie de estudios biográficos del doctor Caldera, sumamente interesante, y de gente que estuvo muy cerca de él. Y luego de adversarios también. También, desde luego. Ahí tiene uno sobre Betancourt, sobre Andrés Eloy Blanco, sobre Jovito Villalba, sobre Rómulo Gallegos, por quien sentía un profundo respeto. Sí, no. Es difícil llamarlos antagonistas cuando, por ejemplo, Rómulo y tu papá fueron el dúo creador de la República Civil, porque desgraciadamente
por los malos consejos de Miquilena, Jovito se salió del pacto sin columbrar el significado que eso iba a tener. De tal manera que los creadores, yo los llamo el dúo. Los adecos amigos míos se ponen bravos porque dicen que tengo que llamar Rómulo nada más. Bueno. ¿Y tú sabes cuál fue la razón por la que URDS sale del gobierno de Betancur? La razón inmediata. Ajá. El canciller era Ignacio Luis Arcaya. Y Venezuela planteó ante la OEA la sanción a Cuba, llevando elementos de la penetración cubana de Fidel con la guerrilla, que quería, digamos, acabar con el gobierno de Betancur. Y esa fue la razón por la que URDS sale del gobierno. No, eso es conocido, pero dijéramos, esa es la razón, pero de alguna manera Arcaya también desconoce las normas que le había dado el presidente del punto de vista que iba a sostener Venezuela. Exactamente. Ahí, de hecho, ya se negó a votar se negó a votar. Pero Jovito, como hombre, yo creo que él no llegó a darse cuenta. Fue una cosa lastimosa porque ellos tres eran tres figuras. Bueno, aquí está en la Venezuela Civil las palabras que dijo tu papá en el entierro de Jovito. Está clarísimo la relación profunda de estos tres grandes líderes. Y en la carátula de los causavientes está la foto de los tres en Nueva York, el 23 de enero del 58, cuando se reúnen a raíz de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Ahí nace el Pacto de Punto Fijo. Exactamente. Betancur tenía meses. Hay un detalle que habría que añadir, lo que está en uno de los tomos de las memorias de Enrique Tejera París. En el año 57 Rómulo llama a Enrique y le dice: tienes que ir a Caracas a reunirte. Ya él se había empezado a reunir con Jovito en Nueva York para cuadrar con Copey, porque además hay un detalle que no sé, la gente no, yo lo tengo por memoria familiar. Caldera fue un hombre tremendamente respetado bajo Pérez Jiménez, no por el gobierno, sino por la gente, porque era el único gran líder que vivió todo el tiempo, y se pensó en su candidato, por eso que lo ponen preso. Exactamente. Tu libro lo aclara clarísimamente, para que no fuera candidato. Exactamente. Para ponerlo como candidato de la oposición, pues, en fin. Yo cito ahí una carta de Betancur del año 56, que la cita el nieto de Betancur en su libro sobre su abuelo. Sí. Betancur diciendo a Caldera: bueno, ustedes más que nadie que están allí son los que tienen que estar al frente. Claro. Y a papá casi lo matan en la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Porque Chávez dijo una vez: no, Caldera no le hizo oposición a la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, si casi lo matan en su casa, a él, a mamá y a Andrés, que tenía meses de nacido, con una bomba en hora de la madrugada, por haber asumido la defensa de la esposa de Pedro Estrada en su juicio de divorcio, que fue a rogarle que lo defendiera porque no encontraba abogado que se atreviera a defenderlo. Sí, incluso siempre se habló que tu papá no le gustaba hacer divorcio, pero que esta fue la excepción. El único divorcio en toda su carrera profesional fue para... Pero por una razón de justicia. Exacto. Bueno, para defender, él incluso le dice, porque él no la conocía mucho a ella, pero sí a algunos familiares de ella. Le dice: pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Y yo: sí, pero si no me defiende, ¿quién me va a defender? Entonces digo: déjame pensarlo. Y a los 2 días le digo: está bien, yo acepto. Y eso casi le cuesta la vida. Claro. Fue un acto de valentía, además. Por supuesto. De justicia y de valentía, ambas cosas, porque hay que ver lo que era aquello. Bueno, entonces son las cosas que no se cuentan, porque claro, pues vino la gran alegría y la locura del 23 de enero y muchas cosas quedaron, tú sabes, dijéramos para los historiadores, como es tu caso, el de tu libro, pues, de tal manera que hay estos logros. Tú sabes que a mí me cuesta, por eso que te he explicado, llamar antagonista de Caldera a Betancur. Sí, bueno, llegaron a ser amigos. Sí, no. Por ejemplo, papá era descendiente canario. También. Tenía un gran afecto por las Islas Canarias. Betancur tenía el canario más cerca, porque su papá era canario, ¿no? Y papá lo convenció, le dijo: Rómulo, anda a las Islas Canarias, chico. Hasta que lo convenció, y Betancur fue... papá era un canario furibundo, le encantaban las Islas Canarias, lo hicieron hijo adoptivo de muchas municipalidades, conocía las 7 islas a fondo, ¿no? Las había recorrido, tenía muchos amigos. Y él convenció a Betancur
de que fuera canaria, y después también Rómulo se hizo un gran... Hay una estatua de Rómulo en las Canarias, ¿no? No sabía. Tú sabes que después de su muerte, la primera estatua del Libertador en España se puso en Garachico, en Tenerife, primero que la de Madrid, meses antes. Fíjate. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora viene la otra parte que es muy interesante en tu libro también, que es el estudio, tú vas presentándolo a través de los tiempos, de la actividad y la obra intelectual de Rafael Caldera, pues que es fundamental, porque para mí él es de estos políticos, hay unos cuantos en Venezuela, él no es el único, que encarnan al político intelectual. Así es. El hombre de letras, claro, en el caso de Caldera más porque era un profesor universitario titular, o sea, venía del espíritu de Vargas, pero todos esos políticos, ahora hay otros muchos, Escobar, Tejera, claro. Gonzalo Barrios. ¿Sabes que cuando mencionaste al principio el presidente Arias, que no vino al acto de ayer, me hiciste recordar algo, pues yo tuve ocasión de escucharlo en la instalación del curso que organiza el Instituto Interamericano de Derechos Humanos todos los años, y que allá en San José. En San José, y tradicionalmente el presidente va al acto, a pesar de que es un acto poco importante desde el punto de vista numérico, pero extraordinariamente importante desde el punto de vista cualitativo. Y allí en su discurso dijo: yo aquí soy en Costa Rica conocido como el más político de los intelectuales y el más intelectual de los políticos. Me hiciste recordar. Sí. Bueno, Arias es un político y un intelectual, ¿no? Sí. Y se definía a sí mismo de esta manera. Sí. Ya leerás el mensaje extraordinario que envió ayer, y que se leyó allá, se leyó en público. Pues, imposible no hacerlo, hay que ver. Yo tenía incluso lo repartí a través de internet a todos mis corresponsales, el discurso que él dijo la última reunión de presidentes a la que él asistió, como ya estaba terminando su segundo periodo en Costa Rica, que es un gran mensaje de lo que es muy sólido, ¿no? Sí, muy sólido, pues. De tal manera que una de las adalides de la paz de Centroamérica fue... Y tú sabes que de papá lo dice Alceo Moroso Lima, Tristan de Ataide, en un prólogo precioso que escribió para un libro de papá que editó Rafael Tomás en el año 71, se llama Ideario de la democracia cristiana en América Latina. Y Rafael Tomás le pidió el prólogo a Alceo Moroso Lima, a quien cita el Papa Francisco en su visita al Brasil como intelectual brasilero. Claro. y habla de rehabilitar la política. Bueno, Alceo Moroso decía: en Caldera se unen las dos condiciones del intelectual y del político activo, con extraordinario éxito, porque no es fácil lograr esa conjunción. No, es una faceta, y además yo he escrito por ejemplo, que en cada una de las áreas que Rafael Caldera tocó, él escribió un libro fundamental en cada caso: bello, derecho laboral, tal, justicia social internacional, todo, en cada uno de estos que fueron temas fundamentales de él desde el punto de vista intelectual y de él desde el punto de vista político. Y su libro, La especificidad de la democracia cristiana, ha sido traducido a no sé cuántas lenguas, inclusive el ruso, el maltés, por supuesto, alemán, inglés, francés, italiano. Claro. Pero para que la democracia cristiana en el mundo, ¿verdad?, haya considerado interesante reproducir ese libro, que es un libro pequeño pero muy denso, muy sólido, además muy sólido, claro. y es la mejor. Fíjate tú que prácticamente durante muchísimos años, hasta que él publicó este libro, el que nosotros tuvimos y leímos todos era el que hizo Enrique Pérez Olivares en los 60, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo no? Sí, que era... Yo asistí a sus clases en el ICEDEC. Bueno, imagínate. Bueno, ese hasta que luego tu papá hizo fundamental, pues. Incluso yo se lo llegué a regalar a un político que quiero mucho, un adeco, que decía que es que, bueno, sí, nosotros siempre tuvimos muy buena relación, pero nadie entendía qué es esto de la democracia cristiana. Entonces le digo, eso es muy fácil. Y entonces un día sabía que lo iba a ver y conseguí un ejemplar y se lo llevé. Mira, aquí está la explicación que tú andas buscando. Sí, donde él explica qué es lo específico de la democracia cristiana, qué es lo que la hace diferente.
Así es. Sí, ahí hay otras cosas muy importantes, por ejemplo, Reflexiones de la Rábida. Es sumamente importante ese libro porque obviamente habían ahí empezado una serie de cambios internacionales. Y ahí hay una observación que él es citando a Giscard d'Estaing, que es que de ahora en adelante todos los grandes problemas se van a resolver por consenso. Eso está citado dentro de ese libro, que, bueno, cuando él lo dijo allá en La Rábida, pues, de tal manera, y todas esas reflexiones de la política y de la vida intelectual científica, porque es un libro de un sociólogo, pues, realmente, un sociólogo con experiencia de gobierno, que es lo que cambia, y ese mismo es el que yo digo que se reúne muy bien en este libro publicado el año pasado, llamado Los desafíos de la gobernabilidad democrática, donde yo creo que todos los políticos venezolanos, sobre todo los jóvenes que se están formando para la política, deberían leer y estudiar, porque es la experiencia de un intelectual de la política, pero de un político que tuvo la experiencia de gobernar. Hay detalles minúsculos que uno no se... Si no hubiera sido presidente, no los hubieras dicho. Claro. Tenías que haberlo sido. Pues. Claro. Sí. No, impresionante que se haya dado en él la conjunción, como tú dices, del intelectual y del estadista. Sí, ¿no? sí. El estadista. Yo personalmente, una de las cosas que más he admirado en papá es lo completo que era. Porque en cualquiera de las actividades de su vida sobresalió. Por ejemplo, se dedicó al derecho del trabajo, y con todos los especialistas que hay en el país, muy valiosos, muy reconocidos, creo que sigue siendo el de mayor reconocimiento internacionalmente. Incluso 2 veces... que era un área casi virgen. Bueno, 2 veces le propusieron postularlo para la Dirección General de la OIT, que tiene rango de jefe de Estado, y él no aceptó ser postulado. A lo mejor no hubiese sido elegido, pero si se lo ofrecieron es porque había grandes posibilidades de elegirlo, porque consideraba que su lucha tenía que ser en Venezuela. Sí. Pero yo digo, nada más... Fue presidente de la Unión Interparlamentaria, él contó en una entrevista, yo lo vi, que nunca estuvo más de 6 meses fuera de Venezuela, a pesar de que ese cargo lo obligaba. Exactamente, él decía, yo soy 100% hecho en Venezuela. Sí, sí. Es decir, haber obtenido el más amplio reconocimiento, como todavía se le tiene, en su campo de jurista, que es el del derecho del trabajo, ya era un logro importante para cualquier persona, ¿no? Y haberlo logrado sin haber estudiado en el exterior, sin haber hecho cursos de posgrado, le demuestra a la juventud venezolana que sí es posible en el país lograr metas importantes. Luego la Constitución del 61 lo convirtió en constitucionalista, y hay que ver los estudios previos, porque ahí sí solía yo conversar con él cuando hizo el proyecto de reforma, la reforma del 92, que fue el Congreso que nos dejó que continuara, pues. Así es, lamentablemente, ¿no? La inoperancia. En ese periodo se llegó a aprobar, se hicieron las 2 discusiones en diputados, y se hizo la primera discusión en el Senado, y allí se trancó la reforma constitucional. Cuando se elige el nuevo Parlamento, en el año 93, se instala en el 94, yo propuse, en nombre de Convergencia, continuar la discusión, basándome en una tesis que tenía, siguieron la doctrina, de la continuidad legislativa, que por el hecho de que se tratase de un nuevo Parlamento no había que empezar de cero, claro. Pero además efectos prácticos resultaba muy fácil o muy viable concluir la reforma, porque había que hacer la segunda discusión del Senado. Si el Senado le hacía reformas, regresaba a diputado, y si diputado no estaba de acuerdo con toda la reforma del Senado, se hacía una sesión de Congreso, de manera que con una discusión en el Senado, una eventual discusión en diputados y una eventual discusión a nivel de Congreso, se podía aprobar la reforma y someterla a referéndum, como yo lo propuse, en diciembre del año 94. No hubiera tenido Chávez la bandera
de la reforma constitucional, en la que él no creía. Por cierto, ya te voy a contar algo sobre eso si me permite. Pero lamentablemente ADE y COPEI no quisieron. Por cierto, fue Ramón Guillermo Alejo quien sostuvo en nombre de COPEI que había que empezar de cero, y quedó en cero. Durante todo el periodo no se hizo la reforma constitucional. Lo de Chávez es que recién electo Chávez en el 98, convoca en el 99, ya él en Miraflores, a los jefes de fracción, y yo fui por convergencia. Y después de un rato de la reunión, me dieron la oportunidad de preguntarle algo. Y yo le dije, mire, yo le quiero preguntar solamente una cosa. ¿Dónde está su proyecto de constitución? Y me dijo, yo no tengo un proyecto de constitución. O sea que él hablaba de una constituyente y no tenía la más mínima idea, la usaba como bandera. Solamente. Entonces, a los meses fue que apareció un documento, que yo lo tengo todavía, se llama Ideas para una reforma constitucional. Pero me reconoció delante de todo que él no tenía ningún proyecto, y esa fue su bandera electoral más importante, ¿no? La constituyente. O sea, yo le dije, pero bueno, Bolívar en Angostura propuso un proyecto de constitución. Entonces, eso como que le llamó la atención. Pero que ni de Bolívar sabía. Exactamente. Por favor, lo que es saber de Bolívar. No lo que te estudió en bachillerato. Así es. Sí. De tal manera, yo muy rápidamente yo fui el creador, y hay un libro mío que una de esas partes se llama Las falacias históricas del chavismo, donde yo refuto en ese trabajo 16 de esas cosas antihistóricas que él dijo. Bueno, Juan José, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Por favor, para mí es algo entrañable que cualquier persona de la familia Caldera Pietri esté conmigo, esté con nosotros, y además estamos con este libro tuyo y contribuyendo al esclarecimiento correcto de la historia de Venezuela, que es muy importante. De tal manera que gracias por estar aquí, gracias amigos, nos vemos el martes. De esperar, si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si saca... Desde Caracas, para toda el área metropolitana